fíjate si es desconocido que nosotros hemos trabajado en un centro de recuperación de fauna silvestre durante mucho tiempo y venían colegios a ver animales que eran irrecuperables, ¿no? Y les enseñábamos y tal, y cuando sacabas el tejón, todo el mundo hablaba le llamaba mofeta, castor, pero los chavales no sabían qué era el tejón, ¿no? Criamos una tejona en el centro de recuperación de fauna de Márquida que se llamaba Daisy, y ahí aprendimos muchísimas cosas de este animal, que son súper simpáticos. Bueno, le teníais que ver bañándose en una bañera de esta de críos, como se le ponía la bañera y se daba con las patas la barriga. Bueno, era espectacular cómo te seguía, se chocaba porque ven muy mal. Entonces, bueno, es una especie que en principio no tiene demasiados problemas, ¿no? No se le persigue directamente a ella aquí, así como en otros sitios sí que hay la caza del tejón, con perros y demás. Aquí no, y ya te digo, luego hablaremos de lo que pasa en Gran Bretaña o lo que ha pasado, pero aquí no tiene demasiados problemas. Entonces, bueno, está en general bastante bien. No suele estar protegido en ningún catálogo de las comunidades autónomas. Me parece que alguna sí que estaba en algún catálogo, pero por ejemplo en el País Vasco no está incluida en el catálogo de especies amenazadas, lo que no quiere decir que sea una especie cinegética, porque a veces nos confundimos, que parece que las especies protegidas todas tienen que estar en los catálogos y no. Entonces, bueno, es un animal que pasa mucho tiempo debajo de tierra, entonces ve muy mal, o sea, no necesita la vista para mucho, tiene un olfato muy potente, efectivamente, muy potente, y unos bigotes, unas pibitas, efectivamente, que le permiten en la tejonera pues saber por dónde va y demás, ¿no? Entonces, bueno, es un animal perfectamente adaptado a la vida nocturna y a la vida en cuevas, ¿no? La cara, que pues, ya la veis en la camiseta, que es muy peculiar porque es blanca, con las orejas y luego el antifaz negro espectacular que bueno, pues que le da esa característica que solo tiene él, ¿no? Las tejoneras que son verdaderas catedrales en ocasiones, ¿no? Nosotros hemos estudiado mucho las tejoneras en el País Vasco, o sea, sobre todo en la zona de Gorbea, del Parque Natural de Gorbea. Yo, desde mi punto de vista, esto de la tuberculosis bovina es uno de los problemas que ahora mismo no los tenemos aquí en el Estado español, pero que podríamos tenerlo, y más como están yendo las cosas ya te digo, de retroceso de la conservación del medio natural y de la biodiversidad frente al sector primario, que bueno, pues estamos entrando en una dinámica, lo que decíamos del lobo, ¿no? Sí. Pues nos puede llegar a pasar en no mucho tiempo con el tejón. Muy buenas a todos, likeros. Hoy tenemos nuevamente a Andrés Illana. Ya estuvo aquí en el canal hace un tiempo. Hablamos hicimos un podcast muy interesante hablando sobre el lobo en Euskadi, que os recomiendo que lo veáis, os lo dejaré por aquí. Y bueno, nuevamente lo he invitado a venir y le agradezco mucho el tiempo, porque hoy vamos a hablar del tejón. Es uno de esos taxones que tenemos en la península ibérica, que sinceramente yo soy el primero que lo desconoce muchísimo. Sé que está ahí, pero hoy voy a intentar, o vamos a intentar aprender un poco más de él, porque la verdad es que es un animal impresionante, y de lo poco que he hablado con Andrés, ya veréis, vais a flipar. Este animal es impresionante. Nada, Andrés, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, gracias a ti por invitarme otra vez, y bien, aquí estamos. Hablando de un animal que, como tú bien dices, fíjate si es desconocido que nosotros hemos trabajado en un centro de recuperación de fauna silvestre durante mucho tiempo, y venían colegios a ver animales que eran irrecuperables, ¿no? Y les enseñábamos y tal, y cuando sacabas el tejón, todo el mundo le llamaba mofeta, castor, pero los chavales no sabían qué era el tejón, ¿no? O sea, no lo conocían. Es una especie exactamente, como tú bien dices, o sea, los chavales conocían especies americanas, pero no al tejón, ¿no? El tejón es el gran desconocido, uno de los grandes desconocidos de la fauna ibérica, sí. Bueno, de la fauna europea en general. Sí, desde luego. Mira, una cosa interesante, bueno, interesante, a mí la verdad es que me desagrada bastante. En Europa, sobre todo en Escandinavia, hay mucha cultura de cazar tejón con perro, y la verdad es que choca un poco, ¿no? Porque aquí es como un poco desconocido y cumplirá una función ecológica muy importante, pero yo he visto muchos países que le dan cera con la caza brutal, y yo no sé qué daño puede hacer el animal, o no sé qué interés cinegético puede tener.
Pero bueno, luego si quieres hablamos de eso. Pues nada, Andrés, si quieres una breve introducción, pues si hay alguien que esté viendo este podcast y no te conozca, si es tan amable. Sí, bueno, pues soy Andrés Illana, del Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, una asociación que se fundó en 1989, bastante especializada en trabajos de investigación sobre fauna silvestre y especialmente en hacer estudios sobre ciertas actividades humanas que tienen un gran impacto sobre la fauna, ¿no? El tema de atropellos, tendidos eléctricos, las balsas de riego. Bueno, nos hemos especializado un poco en todos esos tipos de estudios, ¿no? que hacen, y también evidentemente pues hemos hecho muchos estudios del tejón. El tejón ha sido una de las especies probablemente que más hemos estudiado desde GADEN, aparte bueno, pues hemos hecho censos de águila real, alimoche, búho real. Empezamos a utilizar, fuimos de los primeros en empezar a utilizar las técnicas de radiotelemetría cuando entonces era con radio, como que tenías que ir con la antena por el campo y tal. Ahora con los GPS y tal ya son mucho más, es otro mundo, ¿no? Pero yo me acuerdo las primeras veces que empezamos un tejón, tuvimos con una tejona que llegó a Martio atropellada y tenía una pata, se quedó con una pata que no podía moverla, y bueno, pues evidentemente tuvimos la disyuntiva de decir, ¿qué hacemos? El tejón, como luego veremos, necesita las patas para escarbar, para comer y para hacer las madrigueras y tal. Las patas son fundamentales. Entonces esta tenía una pata una pata delantera que se le quedó inútil. Entonces teníamos esa disyuntiva de decir qué hacemos con ella, ¿no? Era una tejona adulta, decidimos soltarla, le pusimos un transmisor y la estuvimos siguiendo durante un tiempo, ¿no? Y la verdad, ya te digo, o sea, bueno, pues eso, soy naturalista. Y bueno, y hoy efectivamente vamos a hablar de una especie que, como tú has dicho y como yo ya he dicho al principio, pues es bastante desconocida, ¿no? Que es el tejón. Una especie que a mí me entusiasma, es una especie que, bueno, el anagrama de GADEN, del Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, es un tejón. Y bueno, pues criamos una tejona en el Centro de Recuperación de Fauna de Mártioga que se llamaba Daisy, y ahí aprendimos muchísimas cosas de este animal, que son súper simpáticos. Bueno, le teníais que ver bañándose en una bañera de esta de críos, como se le ponía la bañera y se daba con las patas la barriga. Bueno, era espectacular. Cómo te seguía, se chocaba porque ven muy mal. Tiene unos ojitos muy pequeñitos. Luego hablaremos un poco de la morfología del tejón, ¿no? De que en cuanto lo ves sabes que ese animal, no sabes muy bien en qué está especializado, pero sabes que está especializado en algo, porque es muy peculiar en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, y eso, cómo iba corriendo y de repente pues, se chocaba contigo, cómo se sentaba para marcar en tu pie. Bueno, la verdad es que es espectacular. Es un animal que a nosotros nos encanta. Luego es muy fácil de seguir en el campo porque las huellas son inconfundibles, las letrinas son inconfundibles, no te puedes equivocar, así como las letrinas de Gineta y de Garduña alguna vez te puedes equivocar. Las letrinas de tejón son inconfundibles, las tejoneras son espectaculares. Bueno, pues la verdad es que es un animal, desde mi punto de vista, espectacular y de los que más me he divertido yo haciendo trabajos de campo. Se nota. A ver, en la forma que tienes de hablar de él, se nota que ahí hay un amor, ¿eh? Sí. Muy bien. Pues vamos a intentar transmitir eso a la gente. Bueno, si quieres, podemos empezar a hablar un poco de la situación que tiene el tejón actualmente. No sé qué nivel de protección tiene y tampoco sé muy bien si está en regresión o se mantiene estable. ¿Cómo está la situación del tejón un poco a nivel nacional? Bueno, yo creo que el tejón es una de las especies que no tiene demasiados problemas, no tiene depredadores naturales, no tiene una persecución directa en el Estado español. Luego veremos que, por ejemplo, en Gran Bretaña ha sido bestial la persecución que ha tenido por el tema de la tuberculosis bovina, ¿no? Pero en el Estado español, por ejemplo, pues sí que es una de las especies que más caen en los lazos de furtivos. Vaya, hombre, si yo había pagado esto, Hombre, con ese tono no hay ningún problema, ¿eh? Sí. A ver, no te preocupes. Joder, lo había pagado. Bueno, eso, es una especie que sí que tiene problemas con el tema. No van a por él muchas veces, ¿no? Pero sí que es una de las especies que más caen en cepos, porque es un animal que tiene los senderos muy marcados y va siempre por los senderos y es de los primeros que caen en los lazos, sobre todo, sí. ¿No? En los cepos también.
El tema de los atropellos es un problema que luego hablaremos de ello, ¿no? Desde mi punto de vista es el principal problema que tienen los tejones de mortalidad no natural. Y en general no tiene demasiados problemas porque es muy generalista, no necesita unos hábitats específicos. Siempre que tenga un sitio donde poder hacer sus tejoneras, pues puede vivir en cualquier tipo de hábitat, siempre y cuando no sean repoblaciones forestales tipo eucaliptus y demás, que parece que lo rechaza, aunque en Galicia sí que parece que sí que está no le queda otra, por otra parte, que estar ahí si quiere estar en algún sitio. Entonces, bueno, es una especie que en principio no tiene demasiados problemas, ¿no? No se le persigue directamente a ella aquí, así como en otros sitios sí que hay la caza del tejón con perros y demás, aquí no, y ya te digo, luego hablaremos de lo que pasa en Gran Bretaña o lo que ha pasado, pero aquí no tiene demasiados problemas. Entonces, bueno, está en general bastante bien, no suele estar protegido en ningún catálogo de las comunidades autónomas, me parece que algunas sí que estaba en algún catálogo, pero por ejemplo en el País Vasco no está incluida en el catálogo de especies amenazadas, lo que no quiere decir que sea una especie cinegética, porque a veces nos confundimos, que parece que las especies protegidas todas tienen que estar en los catálogos y no. O sea, no, el ratonero, el buteo no es una especie protegida, aunque no esté amenazada, ¿no? Es decir, que bueno, tenemos especies silvestres y especies silvestres cinegéticas, sobre las que se puede hacer un aprovechamiento, y el tejón en principio no es una especie cinegética en ninguna comunidad autónoma que yo sepa, y no se le persigue. En principio, ya te digo, es una especie que no parece que esté en regresión ahora mismo, lo que no quiere decir que podamos tener problemas, como luego veremos con el tema cuando hablemos de la tuberculosis bovina, lo que puede pasar en el futuro o en el Estado español también, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no veo yo que sea una especie que tenga demasiados problemas, quitando el tema de las carreteras y bueno, y luego algunas cosas como por ejemplo los trabajos forestales que a veces se hacen cargándose toda la zona de las tejoneras y demás, como nosotros hemos podido ver, ¿no? Claro, de acuerdo, muy bien. No sé si vosotros, cuando trabajáis con él, habéis hecho algún censo o, como me decías antes, de marcar dónde están las tejoneras. O sea, ¿tenéis algún control de la población? O es complicado, bueno, nosotros lo que es difícil hacer un censo de tejones porque evidentemente es un animal muy nocturno, ¿vale? Claro. Es uno de los carnívoros más nocturnos que hay, o sea, solo sale a la noche, es muy raro verlo de día, y cuando lo ves de día suele ser en las tejoneras que sale, pero está al lado de las tejoneras, en las camas de las tejoneras. No sé si vas a poner luego un vídeo donde sí que aparece un trozo de un tejón de día, pero es muy raro verlo de día. Entonces es un animal muy nocturno y difícil de censar, por lo tanto, ¿no? Pero sí que se le puede censar. Por ejemplo, yo tengo aquí algunos datos, ¿no? En Doñana, por ejemplo, se habla de 2,23 y 0,67 tejones kilómetro cuadrado, ligado a la abundancia del conejo. O sea, los tejones también van muchas veces ligados a la alimentación que tengan, ¿no? A la abundancia de alimentación. En Cataluña, entre 0,6 tejones kilómetro cuadrado y hasta 1,9 tejones en Montserrat, por ejemplo. En Portugal, 0,47. En Extremadura, en Badajoz, 0,13 tejones por kilómetro cuadrado. En Asturias, 1,26 grupos sociales kilómetro cuadrado y 3,81 adultos kilómetro cuadrado. En Urdaibai, en la reserva en Vizcaya, 1,2 tejones. Por ejemplo, nosotros los datos que tenemos, que hemos hecho en Gorbea, en el Parque Natural del Gorbea, nos salía 2 tejoneras por kilómetro cuadrado y 1,25 adultos por kilómetro cuadrado y 2,12 tejones kilómetro cuadrado, con grupos sociales de unas 3,3 adultas, o sea, individuos adultos de media, ¿no? O sea, hay estudios más o menos que, bueno, nos vienen a decir cómo es la abundancia del tejón. También depende, ya te digo, depende mucho de los requerimientos de lo de todos los animales, que tengan un sitio donde hacer sus tejoneras, y si tienen sitio para hacer las tejoneras. Luego el tema de la alimentación, como es un animal muy generalista en ese sentido, pues tampoco tiene demasiados problemas de estar. Entonces, bueno, es un animal relativamente abundante en algunas zonas. Los datos que nos dan aquí no tienen nada que ver con algunas zonas. Nosotros tuvimos un equipo de Gaden de 3 personas, estuvimos en Wizard, que es que está en Inglaterra, en Gran Bretaña, donde se han hecho la mayoría de los trabajos de tejoneras que se han hecho, científicos se han hecho allí. Es una gran reserva
de estudio del tejón prácticamente, y bueno, y aquello era espectacular. Tú ibas con los prismáticos y encontrabas las tejoneras con los prismáticos. O sea, veías ahí una zona donde parecía que se había removido un poco la tierra, mirabas con los prismáticos y te encontrabas la tejonera, ¿no? O sea, yo no sé la densidad de tejones que había ahí, y de tejoneras, pero era bestial, ¿no? Entonces, depende del sitio, pero bueno, las densidades que más o menos te he comentado, pues bueno, y la metodología del estudio suele ser con fototrampeo, pero no es un animal que caiga, o sea, que le pongas un cebo y vaya muy bien al fototrampeo, sale, ¿vale? En el fototrampeo. Y luego se ha hecho también en estimación de grupos sociales y sobre todo también, que también parece ser que es un método válido, que es el que nosotros utilizamos también, el censo de tejoneras activas, ¿no? O sea, según las tejoneras activas que hay, ahí puedes hacer más o menos unos índices de la abundancia de los tejones. Pero bueno, sí que es un animal que puede ser relativamente frecuente y abundante en algunas zonas. En las zonas nuestras, con estas densidades que te he dado, más o menos se considera que son densidades entre medias y bajas, no densidades altas. De acuerdo, muy bien, perfecto, para tener un poco de idea. Actualmente, o sea, ¿podemos encontrar tejón en toda la península ibérica? ¿Históricamente ha estado en algún territorio que ahora no esté? Más o menos por... No, es un animal que en principio, ya te digo, como no es un especialista en un tipo de bosque concreto o de presa concreta, es un animal que... entonces, bueno, yo creo que el tejón siempre... yo recuerdo que hicimos un atlas de vertebrados en Euskadi analizando los datos de Blas Aritio, aquel que hizo una encuesta en toda la península ibérica, bueno, en toda España, ¿no? Y el tejón aparecía en prácticamente todos los sitios, ¿no? Es una especie que está prácticamente en toda la península, menos en las islas, ¿no? En las islas. Pero bueno, y luego en Europa, pues prácticamente toda Europa, ¿no? O sea, no se ven huecos, digamos, según el tipo de hábitats o esto. Es una especie generalista y que está prácticamente en todos los sitios. Perfecto. Vale, Andrés, pues... Sí que parece que rechaza las fincas de cultivo intensivo, ¿vale? Y en algunas ocasiones los eucaliptales cuando hay alternativas, ¿no? Nosotros sí que hemos visto, luego si quieres hablamos un poco de la caracterización de las tejoneras que hicimos nosotros en base a 70 y tantas tejoneras que localizamos, claro, en una zona muy concreta que era Gorbea, ¿no? Entonces, si eso lo trasladas a otro tipo de hábitat, pues igual te sale una caracterización distinta. Pero bueno, ahí veremos un poco en qué tipo de hábitats había más tejoneras o más bocas que en otros, ¿no? Luego si quieres, hablamos de estudios concretos que hemos hecho nosotros sobre ese. Perfecto. Muy bien. Pues yo creo que es interesante hablar un poco de la ecología, ¿no? Como es un animal tan nocturno, tan desconocido para la mayoría, yo me incluyo, hablando un poco de la ecología, antes mencionaba lo de los conejos. Yo, sinceramente, si quieres podemos hablar un poco de su alimentación o básicamente el tejón yo lo asocio, no sé si erróneamente, a dispersor de semillas, pero ¿su alimentación en qué se basa? Sí, bueno, el tejón, yo creo que lo primero que tenemos que ver es un poco la morfología del tejón. Como te he dicho al principio, en cuanto ves al tejón, te das cuenta de que ese bicho es muy especial, porque es muy raro, es una especie que, joder, así como la marta, la garduña, la jineta, son muy parecidas, ¿no? Bueno, sí. Hay que decir que es un mustélido, como la nutria, como la marta, como la comadreja. Entonces, enseguida que lo ves en una foto, porque en la naturaleza es complicado de verlo, a no ser que lo veas muerto en la carretera, que suele ser lo más habitual, es muy raro que te encuentres con un tejón en el campo, ¿no? De noche y tal. Entonces, cuando lo ves, enseguida te das cuenta de que ese bicho, ostras, es especialista en algo, no sabes muy bien de qué, ¿no? Entonces, si analizamos un poco cómo es, nos vamos a dar cuenta en qué es especialista. Es un animal que está especializado en excavar. Tiene unas patas, como hemos dicho antes, que son, pues bueno, que la huella es espectacular, con 5 dedos, o sea, con 4 dedos y con unas uñas muy largas, que se le ve claramente que no son retráctiles. O sea, las recuerda mucho a la del oso. A la del oso, exactamente. También. Efectivamente, en cuanto ves la huella del tejón, dices, ostras, un osetno, ¿no? ¿Qué ha pasado por aquí? O sea, es una huella exactamente igual que la del oso. Entonces, bueno, se ve que es una huella, pues como el oso, que está especializado en escarbar, es decir, que escarba por algo.
ya sea para buscar alimento o para, como luego veremos, hacer sus cuevas. En realidad el tejón utiliza las patas para las dos cosas, o sea, busca alimento escarbando y luego utiliza las patas también, esas palas que tiene, esas palas excavadoras que tiene de patas para hacer las tejoneras, ¿no? La guarida de los tejones, las tejoneras. Entonces es un animal especialista vive, o sea, tiene los ojitos muy pequeños, prácticamente no le vemos los ojos, además por el antifaz negro que tiene, los ojos también son negros, entonces no se le ven, y luego las orejas también las tiene muy pequeñitas, ¿no? Es un animal que está especializado en vivir bajo tierra, ¿vale? O sea, pasa gran parte de su vida en las tejoneras, ahí guardado. De hecho, en invierno llegan a casi medio invernar. En algunos sitios aquí no invernan del todo, pero sí se pasan mucho tiempo cuando el tiempo está malo, porque no pueden salir a comer y tal. Entonces, si tienen muchas reservas, se pasa mucho tiempo en la tejonera sin salir. Entonces, bueno, es un animal que pasa mucho tiempo debajo de tierra. Entonces, ve muy mal, o sea, no necesita la vista para mucho. Tiene un olfato muy potente, efectivamente, muy potente, y unos bigotes, unas brivitas, efectivamente, que le permiten en la tejonera pues saber por dónde va y demás, ¿no? Entonces, bueno, es un animal perfectamente adaptado a la vida nocturna y a la vida en cuevas, ¿no? Entonces, bueno, no necesita ver mucho, aunque oye bien, y desde luego tiene un olfato espectacular. Y luego tiene un cuerpo... pues eso, la cabeza muy pequeña y muy tirada hacia adelante, en forma de cuña, con un cuerpo muy robusto, pues típico de los animales omnívoros, como puede ser el oso, por ejemplo, con un pelaje gris por arriba, pero negro por abajo, también muy peculiar el pelaje, y luego la cara, que pues ya la veis en la camiseta, que es muy peculiar porque es blanca, con las orejas y luego el antifaz negro espectacular que bueno, pues que le da esa característica que solo tiene él, ¿no? El tejón. Entonces, bueno, ya os digo, es un animal perfectamente adaptado a eso. Luego, la alimentación es omnívoro totalmente. Se dice, o sea, por los estudios que se han hecho en la alimentación, que en aquellos sitios donde tienen muchas lombrices es un especialista en comer lombrices. De hecho, se han hecho estudios y parece ser que la lombriz, que en aquellos sitios donde la mayor parte de la alimentación de los tejones son lombrices, tienen mejor estado físico. Es decir, que parece que esa es la alimentación ideal. Que les nutre bien, ¿no? Claro. Tubérculos, o sea, todo lo que sea, pues eso, larvas que encuentran escarbando y demás, ¿no? Luego puede comer de todo, puede comer carroña, puede comer, como en Doñana, conejos, porque va donde las uras de los conejos y coge allí a los conejos y tal, es decir, puede comer carne, puede comer de todo, frutos, bueno, es omnívoro totalmente. Tiene... Otra cosa muy peculiar, que es una cresta sagital muy marcada en los adultos, ¿no? Y un mordisco que cuando hablas con gente de los pueblos te suele decir eso, que cuando el tejón muerde no le puedes abrir la boca porque sí que es cierto que tiene unas mandíbulas. Joder, tenía algún cráneo por aquí de tejón que te podía haber traído, pero para que lo vieseis. Pero tiene unas mandíbulas espectaculares, ya te digo, que cuando aprietan tienen mucha fuerza, ¿no? Pues para marcar, para triturar tanto carne como vegetales, ¿no? O sea, tiene una mandíbula muy, muy potente, que efectivamente, ya te digo, nosotros alguna vez hablando cuando ibas por los pueblos y preguntabas a la gente a ver si sabían algunas tejoneras o tasugueras que se le llaman por aquí, ¿no? Pues para que nos dijesen, a ver, tejoneras antiguas y tal, y nos decían eso, que el tejón cuando mordía a un perro, por ejemplo, pues que era imposible abrirle la boca, vamos, porque cuando mordían ya no le abrías la boca, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, es un animal en ese sentido esto, y luego tiene unas glándulas, que eso también es muy típico del tejón. Si se ven vídeos, luego en los vídeos que vais a ver, que te he pasado, se ve que a veces va andando y de repente hace como que se sienta, ¿vale? O sea, va andando y tal, y pum, y se sienta, ¿no? Y eso es que está marcando. Tiene unas glándulas anales que te marca, es lo que te he dicho antes, la tejona esta que habíamos criado de biberón, pues de repente venía y se sentaba en tu pie. O sea, iba andando y ¡puff! Se sentaba en el pie, ¿no? Así como los gatos te dan con el morro, los gatos domésticos, ¿no? Te mochan, pues el tejón lo que hace es pum, va y pum, y se sienta, ¿no? Esa es porque tiene unas glándulas ahí que lo que hace es marcar, ¿no? Con esas glándulas marcan, bueno, pues el territorio, te marcan la zona donde están. Entonces, bueno, ya te digo, es un animal que en cuanto lo ves, ya te digo, ves que es especialista en algo y luego en cuanto lo analizas un poco te das cuenta de que es un animal eminentemente nocturno, y luego, pues que está especializado en vivir debajo tierra, ¿no? O sea que...
Qué bueno, qué curioso. A mí me recuerda mucho es una mezcla, ¿no? Es como un topo, un mapache o parecido me recuerda también un poco al Wolverine, el carnívoro que hay más al norte. Es como un mezclote ahí de todo, ¿no? Muy bien Sí, adaptado. sí, es un animal, ya te digo, muy peculiar, pero muy especializado. Así como es generalista, ¿no? Que puede vivir en cualquier sitio, pero es muy especialista en su vida, ¿no? Es muy nocturno. O sea, Ujú. vamos, o sea, ya te digo, es prácticamente imposible verlo de día. Y luego, porque claro, de día no tiene defensa, porque ya os digo, tiene muy poca vista. Vamos, yo estoy convencido de que un tejón ciego podría vivir perfectamente, o sea, podría sobrevivir perfectamente porque no necesitan prácticamente la vista para nada. Tienen sus senderos muy marcados, o sea, cuando nosotros muchas veces hemos encontrado las tejoneras localizando una letrina y luego siguiendo el sendero, hacia abajo siempre o hacia arriba, depende de dónde esté la letrina, ¿no? Y va siguiendo el sendero y muchas veces te lleva a la tejonera, porque A son la senderos tejonera. muy marcados, muy marcados. Claro, es un bicho muy pesado, no lo hemos dicho, pero pueden llegar a pesar entre, entre 5 y 10 kilos. Nosotros hemos visto 10 kilos lo normal, pero luego en invierno van cogiendo grasas y en invierno pueden llegar a pesar hasta 20 kilos, o sea, duplicar el peso. Fíjate. ¿Vale? O sea que la tejona esta que teníamos nosotros, yo no sé si pesaba 20 kilos, porque estaba, Hostia. vamos, la cogías así, es que era espectacular, o sea, era un bicharraco del copón. Entonces son bichos muy pesados y entonces tienen esos recorridos ya marcados. El sendero del tejón es en la gente que ha estudiado los tejones es algo muy peculiar, o sea, muy llamativo, ¿no? Enseguida son senderos que parecen humanos. Tú vas por el campo, o de vacas, ¿no? Que tú vas por el campo y ves un sendero y Sí, luego te sí. das cuenta de que tiene que ser el tejón porque de repente te pasa por debajo de una rama muy baja que dices, ostras, por aquí no ha pasado la gente o no ha pasado el humano, esto tiene que ser de algún bicho, ¿no? Y seguramente pues era del tejón. Así como otros animales todos los animales tienen ¿no? Sus Sus costumbres peculiaridades, sí. y esto, pero el tejón, ya te digo, es muy fiel a los senderos estos. Luego ya cuando llegan a las pistas, pues ya ahí se difuminan los senderos, ¿no? Pero suele ser muy peculiar lo de los senderos de los tejones, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ya te digo, es un animal pues muy peculiar y que le gusta mucho el agua, necesita el agua, estar cerca de zonas de agua. Ya te digo que esta tejona que teníamos se bañaba en el barril este que le pusimos, que era una bañera de niños, de bebés, se metía ahí y se tiraba horas, le encantaba el agua. Qué bueno. Curioso. Mira, pues si quieres vamos a hablar de las tejoneras. Háblanos un poco cómo son o es directamente una... He visto, y las iré poniendo por aquí, he visto en pequeños acantilados, en las faldas de un árbol, o sea, variopintas. Y luego, claro, imagino, no sé si tiene galerías o es una oquedad en el... ¿Cómo son? Pues mira, las tejoneras es otra de las cosas muy peculiares que tienen los tejones. Yo creo que los tejones tienen las letrinas, que te he dicho que son muy características de este animal, o sea, son agujeros que marca, o sea, son agujeros, escarban, como siempre, y luego depositan ahí los excrementos, que suelen ser Ajá. excrementos muy líquidos por la alimentación que tienen, son pastosos, no suelen ser como el del gato Consistentes. montés o el del zorro, que son sólidos, sino que suelen ser muy pastosos, ¿no? Por el Ajá. tipo de alimentación que tienen, especialmente aquí, igual donde comen conejos, tienen una solidez. Aquí, desde luego, las letrinas que nosotros hemos encontrado y los excrementos que solemos analizar suelen ser todo pasta, pues porque aquí se alimentan sobre todo de lombrices De como es lombrices. una zona húmeda, pues comen sobre todo lombrices, larvas y demás, ¿no? Y bayas y entonces, bueno, pues los excrementos en esto. Pero son muy características las letrinas, ¿no? Las Ujú. letrinas son muy características. Y luego otra de las características del tejón son las tejoneras. Las tejoneras que son verdaderas catedrales en ocasiones, ¿no? Nosotros hemos estudiado mucho las tejoneras en el País Vasco, o sea, sobre todo en la zona de Gorbea, del Parque Natural de Gorbea. Hemos hecho varios estudios de tejoneras allí. Y además durante varios años, ¿no? Entonces hemos podido ir viendo cómo han evolucionado algunas tejoneras, algunas ya no están, otras
pues se han duplicado. Entonces, bueno, vamos a analizar un poco las características, la caracterización de las tejoneras que hicimos de 73 tejoneras que localizamos, ¿no? Contabilizamos 294 entradas o bocas. Eso te contesta un poco a lo que has dicho tú de si cada tejonera solo es una boca o tiene varias entradas. Las bocas son las entradas, ¿no? Entradas de las tejoneras. Entonces, de 73 encontramos 294 entradas. El número medio de bocas era de 4,03. O sea, cada tejonera tenía 4 entradas, ¿vale? El 40% son madrigueras con una sola boca, siendo 23 el máximo de entradas encontrados. Es decir, encontramos 23. Una tejonera con 23 entradas, ¿vale? Que estaban dispersas, no están todas evidentemente juntas, están generalmente en una zona boscosa, donde, bueno, pues vas encontrando, una vez que encuentras una tejonera es relativamente fácil encontrar el resto porque están todas unidas por esos senderos que te he dicho, ¿no? Generalmente un tejón sale de una tejonera y se acerca a otra, entonces vas siguiendo los senderos y te vas encontrando el resto de tejoneras, ¿no? Entonces, o te encuentras letrinas y de esas letrinas vas siguiendo y vas encontrando las tejoneras. Y entonces vas mirando y bueno, esta de 23 bocas que encontramos, en el 2009 la encontramos esa boca, que nos la enseñó un guarda de la Diputación de Álava, y tenía solo 5 bocas. Y fuimos en el 2021, que es la última vez que la hemos visitado, y ya te digo, tenía 23 entradas. O sea que bueno, había aumentado de forma espectacular, ¿no? Bueno, más o menos las características de las tejoneras te cuento un poco muy rápidamente. La altitud a la que están, más o menos, la altitud media se situó en 660 metros. La madriguera que se situó a mayor altitud tenía una boca, solo una boca. No, perdón, la de menor altitud solo tenía una boca y la de mayor altitud tenía 2 entradas, ¿no? Y el 78% de las tejoneras localizadas se encontraban en altitudes de entre 500 y 900 metros. Solo un 5% se situaron por encima de 900 metros. Puede haber, el tejón es un bicho que puede sobrevivir en ciertas alturas siempre que tenga esa comida, esa cobertura vegetal, que por lo menos aquí, yo te estoy hablando de tejones que se alimentan sobre todo de lombrices. En Doñana igual es otra película, ¿no? La pendiente, más o menos, bueno, pues la pendiente necesita pendientes, evidentemente, para hacer las tejoneras necesita cierta pendiente o le interesa tener ciertas pendientes. Por ejemplo, en terreno llano hemos encontrado, son 3 las tejoneras que se encuentran en terreno llano, que generalmente aprovecha por las raíces de un árbol o si hay una roca allí, pues se puede hacerla. La verdad es que tampoco son muy exigentes a la hora de hacer un agujero en un sitio, O sea, muchas veces te encuentras una tejonera y no quiere decir que esa tejonera... Luego hablamos porque hay tejoneras principales, tejoneras secundarias, ¿no? Las principales suelen ser donde crían y las secundarias donde, bueno, en un momento dado pasan una noche o 2 noches o son tejoneras bueno, entonces esas tejoneras secundarias pueden estar en sitios más vulnerables, vamos a decirlo así, ¿no? Pues igual vas por una pista y de repente te encuentras un agujero de un tejón, ¿no? Que ha hecho ahí un agujero y, bueno, pues de vez en cuando es una pista poco frecuentada y ahí pues pasa una noche o un par de noches o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, la pendiente, pues eso, la orientación. Hemos encontrado tejoneras en todas las orientaciones, como son bocas, pues evidentemente que son muy profundas porque son verdaderos túneles, verdaderas minas. O sea, hay estudios que se han hecho, sobre todo en Wizard, de cómo son las tejoneras y son verdaderas catedrales. O sea, te metes por dentro y son laberintos, o sea, son hasta que van a la zona donde tienen la paja y tal, donde crían las hembras o donde están ahí los cachorros y tal, ¿no? Pero son verdaderos laberintos. Sobre la vegetación, por ejemplo, pues todas las tejoneras menos una se localizaron, una que se localizó en Matorral de Brezo con una sola entrada, el resto, la mayor parte, en bosques de frondosas, ¿vale? O sea, en Gorbea hay plantaciones de pinos y la mayoría de las tejoneras, el 78%, estaban en bosques de frondosas, ¿vale? En plantaciones de coníferas tan solo se localizaron 8, que también son, también, pero porque hay bastante. Entonces, bueno, como ves, o sea, aunque prefieren ciertos tipos de hábitat, pero en realidad pueden estar en cualquier sitio.
El tamaño esto sí que es importante, el tamaño de la texela, el tamaño del bosque, de la mancha de bosque donde está la tejonera, la superficie media fue de 321 hectáreas, ¿vale? O sea, sí que necesita que tenga cierta cobertura vegetal, ya sea de plantaciones de coníferas o de frondosas especialmente, pero sí que el bosque donde está la tejonera sea relativamente amplio, ¿no? En este caso, O sea, ya te digo, la media fue que 21 esté hectáreas. cubierto, entiendo. Que esté Eso cubierto. es. Sí, Vale. que no sea un bosquito pequeño, que también hemos encontrado tejoneras prácticamente en setos a veces, ¿no? Sí. Pero la mayoría de las tejoneras, por lo menos en la zona del Gorbea, ya te digo, donde estábamos, tenían ese bosque, era un bosque continuo, la media eran de 321 hectáreas, con una desviación mínima de 0,5, también es cierto, y una máxima de 1669. O sea, que te quiero decir que eso. En la mancha de vegetación más pequeña en la que se ha localizado una tejonera era un quejigal de 0,47 hectáreas y muy cercano a una carretera de alta densidad de tráfico, ¿vale? Para que veas que también en un momento dado también pueden, para que veas un poco también la generalidad que es del bicho, ¿no? O sea, Sí. no es un especialista, pero esto es un poco lo que nos daban a nosotros. Entonces, el 56% de las madrigueras han sido localizadas en manchas de vegetación menores de 50 hectáreas y el 25% en manchas menores de 10 hectáreas, ¿no? Eso es un poco lo que hay. Luego, muy importante también para el tejón son los bordes, ¿no? O sea, tú tienes un bosque de marojal y lo que medimos fue la distancia que había media de las tejoneras a ese cambio de vegetación, ¿no? Tú imagínate que eso, que tienes un marojal y de repente un pastizal. Bueno, Sí. pues la distancia que hay desde la tejonera a ese cambio de vegetación, ¿no? Y la distancia media de las tejoneras a la interfaz de vegetación o al borde de la vegetación era de 42,2 metros. O sea, de 44 metros. O sea, que sí que parece que, bueno, que lo de los bordes es bastante interesante, sobre todo si son bordes de pastizales, que es muchas veces Claro. donde va a comer el tejón, ¿vale? Ah, claro. El Está tejón ligado también a la utiliza, alimentación, claro. efectivamente, o sea, muchos esos pastizales donde están las vacas comiendo, rumiando y tal, ahí es donde luego los tejones van a comer, ¿no? Que Ujú. encuentran, pues ahí encuentran de todo. Claro. El agua. Medimos también la distancia de esas 70 y tantas tejoneras a los ríos o cursos de agua permanentes más cercanos, ¿no? Y la distancia media a los ríos más cercanos ha sido de 289,5 metros. O sea que sí que necesitan tener un río con agua permanente, un río o agua, acceso al Sí, agua sí, sí, de sí. forma permanente más o menos cerca de las tejoneras, ¿no? Es un animal, ya te digo, que sí que le gusta mucho el agua. Medimos también la distancia a los prados o pastizales más cercanos por el tema de la alimentación, ¿vale? Ujú. O sea, de las tejoneras a esos prados. Y la distancia media nos salió también muy pequeña, de 289,3 metros. O sea, a menos de 300 metros de las tejoneras había un prado, una zona de alimentación potencial, que los tejones también pueden comer en los bosques, ¿eh? Pero es un poco lo que a nosotros nos salió. A la pista forestal o camino más cercano también lo medimos más o menos para ver las molestias si le resultaban molestas y nada, la distancia media fue de 175 metros, o sea que no le molestan demasiado que haya pistas cercanas, ¿no? A veces esas pistas pasan por zonas con mucha pendiente, donde están las tejoneras y tal, y bueno, y la gente pues no baja y no les molesta demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues Ujú. parece que las pistas no le molestaban demasiado. La distancia a las carreteras, sin embargo, sí que cambió. Las distancias a carreteras fue de 1.148,7 metros, o sea que sí que, claro, las zonas ya con carretera, donde pasan las carreteras, ya son más humanizadas. Estamos hablando de un parque natural, ¿vale? Porque luego también hemos encontrado tejoneras en bosques islas más humanizados, en zonas de terreno agrícola, donde evidentemente esas zonas humanizadas, pues probablemente estas medias que estamos dando aquí no se, no se correspondan con eso, ¿no? Entonces, porque ya te digo, el tejón puede vivir en cualquier lado. Yo te estoy dando los datos de un trabajo que hicimos en un parque natural, donde, Claro. bueno, pues evidentemente en Álava hay pueblos en todos los sitios, las carreteras están en todos los sitios, Álava es muy pequeñita y tenemos la mayor densidad de carreteras de Europa, porque los pueblos están muy dispersados, pero bueno, ya ves que la distancia sí que era de 1.147 metros y luego ya a las edificaciones hicimos
las edificaciones según fuesen de alta densidad de población o de baja densidad de población, ¿no? Y vimos que la distancia media de las tejoneras a la edificación de baja densidad, de los núcleos de baja densidad, que suelen ser los pueblos o los caseríos más cercanos, era de 1.170 metros, muy parecido a la de las carreteras, lógico, porque los pueblos tienen una carretera al lado. Y la distancia al núcleo urbano de alta densidad fue de 2.113 metros, ¿no? O sea, de 2 kilómetros, que bueno, pues más o menos nos demuestra que, bueno, entiendo que tienden a alejarse de las vibraciones de la ¿no? carretera. Entonces, bueno, eso es un poco los datos que tenemos de las tejoneras que nosotros hemos visto, pero hemos encontrado tejoneras en sitios muy humanizados, en sitios increíbles, al lado yo me estoy recordando ahora, al lado de unas viñas en La Rioja, que encontramos unos agujeros espectaculares en el talud. O sea, había unos agujeros que casi entrabas tú, ¿vale? O sea, y eso eran de tejón seguro. Entonces, bueno, pues tampoco es un animal que rehuya demasiado al hombre, porque ya te digo, en general no es un animal que sea muy perseguido, ¿no? Porque, bueno, pues puede producir daños en las colmenas, entonces, pues a veces sí que se le persigue por eso, o se le ha perseguido, pero bueno, en principio no rehuye demasiado la presencia del hombre, porque, sobre todo por lo que te he dicho, por las costumbres que son nocturnos total. Entonces, de día están en sus tejoneras tranquilos, generalmente no le molesta a nadie, y como solo se mueven de noche y de noche cerrada, no se empiezan a mover en el crepúsculo, sino ya viene entrada la noche y cuando empieza a amanecer ya están ellos en sus tejoneras, pues bueno, pues no les molesta demasiado. Pero las tejoneras es yo creo, una de las cosas más peculiares que tienen los tejones, porque además hicimos un estudio de fototrampeo de 8 tejoneras para ver cuáles eran las tejoneras principales y demás, y pudimos ver que de esas 8 tejoneras, 2 estaban utilizadas por los zorros, ¿no? En una solo había un zorro y en otra había una pareja de zorros con 5 cachorros, ¿no? Que pudimos ver que, bueno, el vídeo es espectacular lo que salió allí y tal. Y luego del resto de las 6 había 3 que sí que estaban criando los tejones, había una hembra con 2 cachorros y luego había otra hembra con 3 cachorros. Perdón, sí, había 2 hembras con 2 cachorros, porque los tejones cuando paren suelen parir lo normal es que sean 2, o sea, que sean 2 hermanos, pero puede ser 1 o 3, hablan de alguna vez de 5, yo no he visto ninguna vez 5, lo máximo que nosotros hemos visto aquí ha sido 3 cachorros, y eso, y teníamos de las 6 tejoneras, 3 estaban siendo, de las 8, 2 estaban utilizadas por los zorros, 3 estaban utilizadas por hembras reproductoras, o sea, que eran tejoneras principales, y el resto pues eran tejones solitarios, ¿no? O sea, tejones que estaban ahí, que igual eran machos o, bueno, pues otros tejones, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos dice que las tejoneras son muy importantes no solo para el tejón, sino para otras especies. El zorro las utiliza. Hemos visto haciendo una espera en una tejonera, una vez vimos salir un gato montés también de una boca. Entonces, bueno, son estructuras en el campo que son utilizadas por cantidad de animales y sobre todo si no está el tejón, porque otra de las cosas que se han estudiado por ahí es un poco la relación que tiene el tejón con otros animales, ¿no? Y se ha visto que, bueno, el tejón prácticamente no tiene enemigos naturales, quitando el lobo, probablemente, ningún otro animal se atreve con un tejón adulto. Tiene muy mala leche, los tejones. Son fieros, ¿no? Son fieros. Entonces, bueno, no ningún otro animal se atreve, a no ser que sean los cachorros. Igual algún búho real puede coger un cachorro, o algún zorro puede, si un cachorro está despistado, pero generalmente no tienen enemigos naturales, quitando, ya te digo, el lobo, que no está muy bien estudiado la relación entre el lobo y el tejón. Pero en otros sitios, en Doñana, por ejemplo, se ha visto como los tejones lo que hacen es repartirse un poco los horarios, o sea, los tejones van, como son muy nocturnos, pues en aquellos sitios donde hay tejones los zorros salen antes y demás. Entonces, bueno, se reparten un poco el territorio, pero no compiten, vamos a decirlo así, ¿vale? De hecho, las tejoneras donde estaban los zorros estaban relativamente cerca de las tejoneras donde estaban los tejones. Quiero decir que nosotros en el fototrampeo, en las mismas unidades de fototrampeo donde ha aparecido el tejón, nos ha aparecido la jineta, la garduña, la marta, el gato montés, el zorro, o sea, prácticamente todos los carnívoros que aparecían, ¿no? Entonces, bueno, pues no esto, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en Don Azar dice que en nidos de alimocha han aparecido restos de tejón, pero evidentemente eso ha tenido que ser en carroña, en forma de carroña. Ya te digo, los tejones los atropellan mucho y entonces ahí puede haber un aprovechamiento
de esos tejones muertos, pues por el Milano Real, por el Animoche. A nosotros nos han dicho, yo no lo he visto, pero nos han dicho que vieron un águila real comiendo a la orilla de una carretera un tejón. Entonces, bueno, pues lógicamente los animales atropellados pues luego son aprovechados por otras especies, ¿no? Pero enemigos naturales no tiene, por lo tanto, ya te digo, las tejoneras, en aquellas tejoneras que son abandonadas por los tejones, son utilizadas por otras especies, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema de las tejoneras es muy importante. Nosotros siempre, desde GADEN, siempre hemos hecho trabajos para la Diputación Foral de Álava precisamente para identificar las tejoneras y que se tengan cuidado, especialmente cuando se hacen trabajos forestales, ¿no? Nosotros hemos visto cómo en un trabajo forestal de repente te hacen una pista que te pasa al lado de una tejonera, te tiran las hayas encima de las bocas, o sea, no les importa nada probablemente porque los usuarios no saben lo que es eso. Ni desconocimiento. Efectivamente, no es por hacer daño, pero es por desconocimiento. Entonces, pero es muy importante conocer dónde están las tejoneras y proteger esas zonas, ¿no? Porque es vital evidentemente para los tejones y para otras especies también, pero especialmente para los tejones. Igual que en las rapaces hay que proteger los nidos, las zonas de nidificación, pues en los tejones hay que proteger las zonas de donde ellos viven, que son esas tejoneras, que son verdaderas ciudades. Estamos hablando que la tejonera esta de 27 o 23 bocas, pues ya te digo, es que era una ciudad prácticamente, o sea, no sabemos cuántos tejones había ahí, pero es que 23 bocas es espectacular. Llegan a ocupar hasta, se habla de por ahí de que en algunas zonas una misma tejonera con todas las bocas llegan a ocupar 150 hectáreas, ¿vale? O sea, de esto, o sea, y luego ahí te pasa alguna foto, por ejemplo, donde estoy yo, donde se ve el montículo que sacan, es que es espectacular, o sea, el tejón es un animal que cambia la morfología del terreno donde están, porque claro, toda esa tierra que sacan para hacer esos túneles la sacan para afuera, ¿no? Y se crean verdaderos montículos, o sea, cambia totalmente la morfología de la topografía de esas zonas, ¿no? De donde hacen las tejoneras. Es un arquitecto del territorio, vaya. Qué bueno, qué interesante. Ligado a todo esto, entiendo que ese tamaño de tejonera va ligado a que viven en sociedad. Entiendo. Efectivamente, es un animal. Otra de las peculiaridades que tiene el tejón es que es un animal totalmente sociable. Vive en clanes familiares, donde efectivamente por eso crean esas tejoneras, porque si fuesen solitarios, pues harían un agujero y ya está, ¿no? Claro. Entonces, por eso viven en clanes, que generalmente suelen ser clanes familiares, donde está la hembra con los cachorros del año anterior, pues un poco como los lobos, ¿no? Son animales sociables que efectivamente viven en sociedad, son muy, muy, muy sociables, ellos se reconocen entre ellos por el olor, por ese marcaje que hacen, también se dan con la cabeza entre ellos para olerse, o sea, se reconocen por ese olor y sí, es una de las características también de los tejones, que son muy sociables, viven en sociedad y por eso es muy importante cuando destruyes una tejonera no estás destruyendo solo de una hembra con los cachorros, sino estás destruyendo un clan, que se les llama, ¿no? Un clan familiar que puede estar compuesto pues el macho, la hembra o varios machos, varias hembras y ya te digo, por ejemplo, las tejoneras estas que encontramos donde estaban criando, pues probablemente serían del mismo clan, porque estaban relativamente cerca las tejoneras donde estaban las hembras con los cachorros, ¿no? Probablemente serían del mismo clan. Qué interesante. Muy bien, pues mira, si quieres podemos hablar un poco de la reproducción. Entiendo que al ser tan sociales, no sé si se hacen una pareja de por vida, se van reproduciendo de otros clanes o otros grupos que vienen, o ¿cómo funciona un poquito así la reproducción? No se conoce mucho del tema de la reproducción de los tejones. Creemos que al ser tan sociables, efectivamente, sí que pues un poco sí que son fieles, ¿no? Pero tampoco se conoce mucho. Claro. Efectivamente, lo que sí que hay que decir es que pueden aparearse a lo largo de todo el año, pero crían en una determinada época del año. Es decir, las hembras son capaces de dejar ahí y de empezar a reproducirse, a que el embrión empiece a crecer para que nazca en cierta época del año, ¿no? Es decir, como los osos. Generalmente es muy importante para los tejones que los tejoncillos nazcan cuando más comida va a haber, ¿no? O sea, que generalmente nacen en enero, febrero, es cuando empiezan a nacer para que cuando salen a los 2 meses empiezan a salir ya de la tejonera, ¿no? Al principio muy poco, muy solo en las bocas y tal, y luego ya empiezan a acompañar a las madres a comer y tal. Tiene que ser primavera
para que Claro. cuando salen ellos pues tengan comida suficiente para poder salir, ¿no? Entonces, ya te digo, generalmente siempre es en enero o febrero en la península ibérica, en otros sitios suele ser a finales de noviembre o enero. En esa época es cuando nacen, porque luego ya te digo, nacen muy pequeñitos, es como el oso, que nacen muy pequeñitos. Entonces, bueno, luego ya cuando, ya te digo, a los 2 meses o así empiezan a salir. Son una monada cuando de cachorritos, ya lo has visto en los vídeos, en algún vídeo Sí, que sí, creo que sí, has sí. pasado, también hay algún cachorro. Entonces, bueno, pues empiezan a salir eso. La madurez sexual se alcanza en el primer año, aunque parece ser que las hembras crían al segundo, ¿no? O más o menos. Entonces, pero no se sabe eso de la fidelidad o no fidelidad. Ya. La verdad es que esto en los animales suele ser bastante peculiar, porque yo me acuerdo de un estudio que se hizo, las rapaces siempre hemos dicho que son muy fieles a su esto, y yo me acuerdo de un estudio que hicieron de los alimoches que no eran, que luego se demostró que no eran tan fieles, ¿no? Entonces, esto de la fidelidad también Sí, lo tenemos muy humanizado, ¿no? sí, Yo sí, creo sí, que, bueno, sí. en cualquier caso sí que parece que al formar clanes sociales, pues sí que las parejas reproductoras, pues más o menos sí que serán pues, prácticamente casi siempre las mismas, ¿no? Evidentemente. Pero no se conoce mucho, ¿eh? Yo por lo menos no he encontrado Claro. demasiadas datos en ese sentido, ¿eh? Es que, claro, tiene lógica porque entiendo que la mayor parte de la actividad social se hará bajo esas tejoneras y como, a no ser que metas tú una cámara por ahí, ¿cómo Además ves? es que Claro, es, además es que el tejón es muy difícil de diferenciar uno de otro, porque entre ellos sí que se esa es otra. diferencian, ellos por el olor y tal, pero tú Claro, ves un claro, tejón y claro. es prácticamente igual, así como la jineta, incluso la marta, la garduña las puedes identificar, incluso el gato montés lo puedes identificar por algunas Algún características, el patrón, zorro a sí, sí, veces sí. también, por el pelaje y tal. El tejón es prácticamente, vamos, o sea, por el tamaño y Ujú. poco más, porque por lo menos yo soy incapaz de identificar un tejón de otro. O sea, lo puedes identificar por el tamaño, que puedes ver que este es más grande que este y tal, pero sí, son inconfundibles. O sea, un macho que se muera en una tejonera, que además se muere en las tejoneras. Nosotros hemos visto en esa tierra que sacan todos los años, cuando entran en una tejonera que ha estado abandonada, la limpian y sacan, y a veces sacan Sacan cráneos restos. de tejones claro, los tejones se mueren dentro de las tejoneras, ¿no? Ah, Van a morir en un sitio seguro cuando se sienten mal y se meten en una tejonera y van a morir cuando mueren de muerte natural, vamos a decirlo sí, así. sí, 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 sí. ¿Vale? La mayoría de ellos, ya te digo, que mueren en las carreteras y demás, ¿no? Pero bueno, pues cuando falta un tejón, pues supongo que vendrá otro, pero para mí son indiferenciables, no se pueden distinguir por el pelaje, aunque ya Ya, te digo, ellos evidentemente ellos se reconocen perfectamente, ¿no? de acuerdo. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que te puedo contar de esto. O sea, hay estudios de radiotelemetría para ver la actividad del tejón, que ya te digo que más o menos en todos los estudios coinciden en que son nocturnos, no crepusculares, sino nocturnos totalmente. Suelen salir no en el crepúsculo, sino ya cuando se ha hecho de noche, bien entrada la noche y se meten a la tejonera. Suelen tener, no toda la noche están activos, ¿vale? O sea, suelen tener periodos de descansos de 1 hora, depende del sitio, depende de la comida que encuentren, supongo que también. Si han encontrado mucha comida, pues se pueden ir a descansar antes o lo que sea, ¿no? Pero bueno, generalmente tienen un horario de 8 horas de intervalo nocturno. Nosotros en el fototrampeo sí que hemos podido identificar cuándo sale el tejón en las fotos, en los vídeos de fototrampeo, y siempre han salido de noche, Ujú. quitando ese tejón que ya te digo que sí que salió, pero la cámara estaba en la tejonera y por lo tanto, pues bueno, pues puede ser Claro, lógico claro, que claro. salga a lavarse, a limpiarse o a tomar un poco el sol, pero siempre dentro de la tejonera, ¿no? Luego, aparte de las tejoneras, también es muy interesante ver, en el vídeo también se ve, que suelen hacer camas. Hay nidos, como los gorilas, ¿sabes? Que hacen nidos y tal. A veces vas por una repisa buscando una tejonera y de repente te encuentras una cama de tejón. O sea, porque sacan a veces duermen en verano sobre todo, pues pueden dormir de día, o sea, se quedan a dormir ahí. Generalmente suele haber una tejonera cerca, ¿vale? No se quedan muy expuestos mucho tiempo, pero sí que es habitual encontrar, o cerca de las tejoneras, esas camas, esos nidos que hacen con hierba, que sacan y hacen esos nidos de hierba donde sí que pueden llegar a descansar incluso de día, ¿no?
Y eso también es bastante habitual encontrarlo. Sí, generalmente cuando te encuentras uno de esos cerca, relativamente cerca, tiene que haber, o Una suele haber una tejonera. tejonera. Qué curioso. Pues mira, si quieres pasamos bueno, lo hemos tocado un poco por encima, pero entiendo que, como has comentado, la mayor amenaza de los tejones es o los atropellos, la mala gestión del territorio, no hay ninguna prevención o pocas. Ahora me comentas el estudio ese que me estás comentando antes de empezar, del tema de los pasos del tejón, de atropellos. Y entiendo que eso que has dicho tú de la gestión forestal, que a veces pues, se hace un cortafuegos o se desbroza o lo que sea, y pueden estar afectando a sus tejoneras, y obviamente si afectas a la tejonera, afectas a toda la comunidad. Y luego no sé si la caza lo puede poner en riesgo también, porque ya sabes que hay mucha gente que tiene de gatillo fácil y cuando ve algo le pega un tiro. No sé si la contaminación por... no sé. Porque claro, los depredadores, supongo que lo que más depredará el tejón son las rapaces o las crías, como has comentado antes. Bueno, evidentemente, a ver, uno de los principales, una de las amenazas que tiene el tejón, ya te digo, es un animal que cae muy fácil en cepos y lazos, porque los que ponen, estamos hablando de caza ilegal, de los la gente que pone tramperos lazos, cepos al zorro, y es muy habitual que caiga el tejón, porque los furtivos lo que suelen hacer es poner los lazos y los cepos cuando ven un sendero, ¿no? Cuando ven un sendero por donde pasan los bichos, ahí ponen el lazo y el tejón, como utiliza esos senderos sistemáticamente y además por la peculiaridad de su cuerpo, es uno de los animales que más fácil cae en los lazos, ¿no? Y en los cepos exactamente igual. Entonces, la caza, el control de depredadores es ilegal, porque aquí, bueno, porque cuando se hace legal, se supone que si tú pones jaulas trampa o cepos para el zorro, pues te cae un tejón, lo tienes que soltar, entiendo yo, porque el control de depredadores se supone. En los cotos de caza no se hace para el tejón, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, aunque no sea una especie protegida, en principio no hay una persecución directa hacia el tejón, ¿no? Aquí, por lo menos que yo conozca. En Euskadi, por ejemplo, no lo hay, ¿no? O sea, aquí no se caza el tejón para nada, no se puede cazar, aunque no sea una especie amenazada, ni esté en el catálogo vasco de especies amenazadas, ya te he dicho antes que no se cazan los tejones. Entonces, pero sí que es habitual, pues eso, que caigan en cepos, lazos, hemos encontrado tejones en lazos, cepos, muertos, porque es una especie que cae muy fácil. Yo aquí en el canal saqué a un trampero, a un guarda rural, que encima tiene un vídeo capturando un tejón con uno de esos lazos que dice que son que no son selectivos, ¿no? Que son selectivos. Y si ves cómo manipula el tejón, en fin, es para denunciarlo. Le intentamos denunciar, pero no hubo manera. Y se ve cómo manipula, que uno de los tejones cae en esos lazos, y si ves cómo lo manipula para soltarlo, o sea, sin palabras, en fin. Sí, no, además es que el tejón es una mala bestia para soltar. Yo no veo, vamos, soltar un tejón de un lazo es muy complicado, porque ya te digo, es una mala bestia del copón. Cuando es fiero, mala leche, cuidado, ¿eh? Entonces, respecto a la caza, como es un animal eminentemente nocturno, pues la caza, en teoría, yo he estado muchísimos años en el Centro de Recuperación de Fauna y nunca nos ha llegado un tejón por disparo, ¿no? O sea, nos han llegado atropellados, sobre todo atropellados, o cachorros, ¿no? Que los ha encontrado la gente porque ha pasado algo y la gente los ha encontrado y te los ha traído, porque otra cosa no. Entonces, ya te digo, no, la caza no. Otro de los problemas que puede tener el tejón es la fragmentación del hábitat. Ya te he dicho que necesita cierta cobertura vegetal. Entonces, cuando se fragmenta el hábitat y quedan hábitats muy pequeños, pues evidentemente eso le puede afectar al tejón a la hora de hacer esas tejoneras. Entonces, los clanes suelen ser más pequeños. Entonces, bueno, los limita bastante, ¿no? El envenenamiento, evidentemente, si tú pones cebos envenenados, pues te puede caer un tejón, como te puede caer un lobo, o te puede caer un zorro, o te puede caer lo que sea, ¿no? Todo. Lo que es la explotación, en algunos sitios se sigue explotando el tejón porque el pelo que tiene, ese pelo gris y tal, se suele utilizar para las brochas de afitar. Entonces, en algunos sitios, aquí no, que yo sepa en España no, pero en algunos sitios de Europa sí que se caza el tejón para la piel, o sea, para coger esos pelos y esas brochas, pero en principio aquí no. Entonces aquí, digamos, desde mi punto de vista, que igual hay estudios que lo han analizado y tal, pero yo creo que el tema principal, por lo menos nosotros lo hemos visto en Álava,
el principal problema que tienen los tejones son las carreteras. El tejón es un animal nocturno que utiliza siempre esas pistas y esos caminos, siempre los mismos y tal, y entonces es bastante habitual encontrarte tejones atropellados en las carreteras, ¿no? Sí, desgraciadamente. Y efectivamente nosotros hicimos un estudio en la A1, es una autovía que en teoría está cerrada, ¿vale? Entonces no tendría que haber animales atropellados, sin embargo es una de las carreteras donde más animales atropellados hay. Y encontramos que por ejemplo, en Álava, hicimos un estudio, primero hemos hecho varios estudios de animales atropellados, del impacto de las carreteras sobre la fauna silvestre en el territorio histórico de Álava, muchos estudios, hemos hecho mucho seguimiento, pero para que os hagáis una idea, entre el 2001 y 2008 recogimos 3.557 mamíferos muertos por atropellos en Álava, ¿vale? O sea, en 7 años, 3.557 mamíferos y 106 eran tejones. Era la especie... En el puesto era el octavo más frecuente, ¿no? La octava. Estaban por encima los erizos, evidentemente, y eso que los erizos muchas veces no se contabilizan todos los erizos que mueren, porque mueren muchísimos, es un escándalo lo de los erizos. Lo que pasa es que enseguida desaparecen de las carreteras y es más difícil contabilizarlos, ¿no? Sí. El zorro aparecía con más frecuencia que el tejón. Luego también el corzo y el ciervo, también muchas veces estos datos que damos provenían de los informes que nos daban las empresas de limpieza de las carreteras. La Diputación Foral de Álava tiene una contrata con una empresa que cada X tiempo va por las carreteras limpiando y recogiendo todo lo que encontraba. Entonces, cuando encontraban un animal, lo apuntaban o lo llevaban a la sede. Nosotros íbamos allí, identificábamos al bicho, a ver si era un zorro, un tejón, una garduña, lo que sea, porque para ellos todo eran águilas, todo eran búhos, ¿no? Ya le daba igual que fuese un cárabo, un búho chico o una lechuza, ¿no? Ellos eran búhos y tal. Entonces, era muy importante identificar. Entonces, hicimos una labor bastante importante, un trabajo bastante entretenido también, que fue, donde, ya te digo, localizamos 3.500 y pico animales muertos de fauna, donde también estaban los perros, los gatos domésticos también. Y el tejón aparecía en octava posición, con 106 tejones atropellados. Después hicimos otro estudio bastante interesante en la A1, en una autovía, donde es una autovía que recorre parte de Álava en dos, pero tiene una peculiaridad que va paralela al río Zadorra, que es uno de los principales ríos que hay en Álava, ¿no? Que luego desemboca en el Ebro. Y va prácticamente paralela al río. Entonces hay muchos drenajes de riachuelos y tal que van al Zadorra y tienen que cruzar la carretera. Entonces hicimos un estudio de ver, con fototrampeo también y también con las huellas y rastros y tal, y lo que intentamos fue analizar cómo utilizaban los animales esos drenajes y qué limitaciones tenían esos drenajes para que no fuesen utilizados por la fauna. Entonces, uno de los animales que más los utilizaban era el tejón. El tejón utilizado, no sé si lo tengo por aquí, si lo he apuntado, pero fue uno de los animales que más utilizaban, especialmente utilizaban drenajes, fíjate, en Álava el estudio de infraestructuras, 28 estructuras diferentes utilizó el tejón, que era el 19,2% del total de las infraestructuras que encontramos, ¿no? O sea, que utilizaba bastante, se utilizaba especialmente drenajes angulares, que son estos drenajes grandes que hay para que pasen el agua y tal, pero también lo pudimos ver en drenajes circulares, en algunos drenajes que eran tubos, claro, tubos de cierto tamaño, también pudimos ver que los utilizaban los tejones y también utilizaban evidentemente drenajes o pistas, o sea, pasos subterráneos de pistas forestales, pues también evidentemente ahí pudimos ver huellas de tejón que los utilizaban. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente los utilizan, pero los utilizan en verano, pero muchas de estas estructuras están pensadas para que el agua pase, claro. ¿Vale? Y entonces, claro, en invierno esos drenajes quedan inutilizados porque la mayoría de ellas no tienen banda seca y entonces los animales no pueden pasar, ¿no? Entonces nosotros hicimos el análisis y lo que sí que pudimos ver es que la potencialidad de esos drenajes era muy grande. O sea, si se consiguiese que el vallado de la A1 fuese correcto, porque tenía muchos fallos, por eso había muchos atropellos, donde los animales podían pasar la vía y una vez que entras ahí es imposible, porque son 6 carriles, o sea, es imposible que los crucen, entonces morían seguro. Entonces, nosotros lo que determinamos fue eso, que haciendo un cierre bueno y haciendo que esos drenajes estuviesen operativos para la fauna durante todo el año, pues evidentemente se conseguiría desfragmentar
esa carretera, ¿no? O sea, que no fuese una barrera o que no fuese pues una causa de mortalidad muy importante para la fauna, ¿no? Un foco de muerte, sí, totalmente. Pudimos ver cómo los cruzaban los tejones, los corzos, los jabalíes. O sea, la verdad es que tienen porque son muy grandes. Claro, hay algunos muy grandes, otros son más pequeños, ¿no? Pero los que son potencialmente utilizables, pudimos ver que en verano efectivamente eran utilizados por prácticamente todos los animales, ¿no? Y que si consiguiésemos poner unas bandas secas para que en invierno también fuesen utilizados, pues se minimizaría. Y también si llevamos a los animales hacia esos pasos, que eso también es importante, hacer el vallado para que lleves a los animales a esos pasos, ¿no? Con vegetación. Bueno, la verdad es que fue un estudio bastante entretenido, fue bastante interesante, pero pudimos ver cómo efectivamente los tejones eran uno de los animales que más utilizaban los drenajes estos y tal. Y entonces, bueno, también es uno de los animales que más se ve afectado por los atropellos, entonces blanco y en botella. O sea, lo que tenemos que hacer es hacer pasos de fauna para que, bueno, pues la mortalidad no natural de los tejones y de otras especies se minimice, permitiéndoles utilizar esos pasos de fauna. Entonces, bueno, la verdad es que... Lo he hablado yo en el canal de veces. Sí. Fíjate lo poco que cuesta ese estudio que habéis hecho vosotros, que es sencillísimo. O sea, es sencillísimo no hacer el estudio, sino la solución. O sea, vas a evitar accidentes, vas a hacer una mejor infraestructura y encima vas a favorecer esos pasos naturales de fauna. Es que, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no se hace? No lo sé. Sí. Nosotros, ya te digo, o sea, como ya te he dicho que era uno de los temas principales, ¿no? que hemos analizado desde GADEN, uno de los estudios, siempre hemos hecho el tema de los atropellos de fauna. El tema de los atropellos de fauna es importantísimo. Que, ya te digo, Álava es muy pequeñito, entonces hay carreteras por todos los lados. Claro, tiene que haber una carretera para que llegue a un pueblo, los pueblos están muy dispersados, entonces hay carreteras por todos los sitios. Entonces, bueno, hemos visto que el tema de los atropellos es brutal. En Álava es demoledor. O sea, ¿Y os hicieron caso o qué? ¿Os hicieron caso con ese estudio? No. Hicimos unas propuestas de mejora de todo esto, les hicimos además por prioridades, según estuviesen cerca de espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, por ejemplo, y según la frecuencia de atropellos, hicimos una serie de medidas correctoras priorizando las zonas donde más atropellos se daban, que coincidían con espacios naturales protegidos, para hacer esos pasillos de conexión que son fundamentales dentro de la Red Natura 2000, por ejemplo. Les hicimos un paso por paso y infraestructura por infraestructura, una ficha de los problemas que había, de los animales que habíamos visto con fototrampeo, con huellas y tal. O sea, y nada, no ha habido forma. Se nos prometió que iban a hacer un presupuesto anual para ir poco a poco haciendo medidas correctoras, pero que nosotros sepamos no se ha hecho absolutamente nada. Esto es lo que tiene que saber la gente, porque de verdad, y es como crítica, cuando la gente vaya a votar o quiera saber dónde van sus impuestos, pues a veces las diputaciones o los ayuntamientos se dedican millones de euros a cosas que luego como es tan necesaria, no le dedican ni un euro. Entonces, es para replanteárselo, ¿qué está pasando? Bueno, y por último, yo creo que tenemos que hablar de la tuberculosis bovina, que es uno de los, pues yo creo que de los principales problemas que puede tener de cara al futuro el tejón. En Inglaterra se comprobó que el tejón era reservorio de la tuberculosis bovina y entonces la solución que plantearon era matar tejones. Entonces, como siempre. Durante muchas épocas se ha hecho una persecución bestial al tejón. Se llegaron a eliminar en 2 décadas más de 200.000 tejoneras eliminadas. O sea, no se les ocurría otra cosa. Y entonces, bueno, evidentemente eso en la península ibérica no se ha hecho, ni en el resto de Europa tampoco. Pero no tenemos que bajar la guardia porque puede pasar, y más en los tiempos en los que estamos viviendo, donde cualquier cosa, o sea, desde es luego. Y cuando topas con la ganadería. Por eso te digo. Bueno. Entonces, si el día de mañana en Galicia, en Asturias o en el País Vasco de repente aparece
una granja donde ha aparecido la tuberculosis bovina y nos dicen que ha sido el tejón, o sea, que no lo dude nadie, que estando como estamos ahora, además, que la gente no empieza a decir que hay que empezar a matar tejones, ¿no? Bueno, En ese hablarán de sentido, superpoblación, hablarán de sí, sí. riesgo para los niños, lo que hacen con el lobo, lo que hacen con el oso, lo que hacen con los buitres, sí. No te quepa duda. Sí, nosotros hicimos, en ese sentido también, hicimos un estudio con Naker, que es un instituto de investigación del sector primario aquí en Euskadi, dependiente del gobierno vasco. Hicimos un estudio en 3 explotaciones ganaderas, una en Vizcaya, otra en Guipúzcoa y otra en Álava, donde se habían producido casos de tuberculosis y habían tenido que sacrificar todas las vacas y tal, y ahora ya había pasado un tiempo y volvían a estar operativas, de ver un poquito la relación que tenían esas vacas. Eran explotaciones ganaderas en intensivo, o sea, las vacas sí salían, pero en unos prados concretos, no en extensivo, ¿vale? O sea, las vacas iban luego a dormir a unas explotaciones ganaderas, efectivamente, a una nave, ¿no? Entonces, hicimos un estudio con Naker, con fototrampeo también, para alrededor de esas explotaciones ganaderas, donde ya te digo que había habido casos de tuberculosis bovina. Hicimos un estudio de la relación que podían tener esas explotaciones con la fauna silvestre mediante fototrampeo, ¿no? Pusimos trampas, o sea, cámaras de foto alrededor de los senderos y tal, para ver qué animales pasaban, además de las vacas, ¿no? Nos cansamos de contar vacas, evidentemente, pero pues pudimos ver que había zorros, tejones, bueno, pues de todo, ¿no? Jabalís, corzos, evidentemente, que pasaban porque son explotaciones que están en el medio natural, ¿vale? O sea, que están ahí. Es una casa, y alrededor pues hay monte, o sea, no... A veces se le olvida a la gente que están en el monte o en el bosque. Entonces, bueno, nosotros hicimos específicamente para el tejón, como sabíamos que nos pidieron así desde Naker que hiciésemos un análisis de búsqueda de tejoneras alrededor de las explotaciones y de letrinas y de huellas, de señales de tejón específicas, aparte del fototrampeo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya te digo, había 3 explotaciones ganaderas. La explotación en Álava, alrededor de la explotación se localizaron 21 bocas de tejoneras, 7 huellas, 5 letrinas y 2 pasados de alambrada con pelos de tejón. La boca más cercana a la explotación estaba a 381 metros y la más alejada a casi 2.000, con una distancia media de 1.205 metros. ¿Vale? O sea que, bueno, sí que tenían cierta relación, pero bueno, la distancia media era casi de 1.200. En Vizcaya se encontraron 30 bocas, bueno, se localizaron 4 huellas, 14 letrinas y 3 pasos de alambrada con pelos. La boca más cercana estaba solo a 71 metros de la explotación ganadera, la más alejada a 980, con una distancia media de 334 metros. Aquí sí que había una relación directa con los tejones, porque había una tejonera muy cerca de la explotación ganadera. Y en Guipúzcoa se localizaron 15 bocas, 8 huellas, 19 letrinas y 6 pasos con alambrada, y la boca más cercana estaba a 539 metros y la más alejada a 759, con una distancia media de 632 metros, también relativamente cerca de la explotación ganadera. Entonces, bueno, aquí, ¿cuál es el problema? El problema no es que los tejones estén cerca de la explotación ganadera, porque el problema de la tuberculosis bovina no es la relación directa, o sea, las vacas no van a ir donde el tejón o el tejón donde las vacas. El problema es que los tejones pueden beber agua de los bebederos de las vacas o acercarse a las zonas de alimentación de las vacas, o las vacas a las zonas de las letrinas, ¿no? Y husmear donde las letrinas y tal. Ahí es donde puede haber el conflicto. Entonces, bueno, en el Estado español lo que se está atendiendo, y además ya en Gran Bretaña también, se está viendo que los estudios científicos están demostrando que las matanzas masivas de tejones no es la solución, y entonces se está planteando la posibilidad de vacunas, bueno, pues de alguna forma de hacer algún tipo de vacunas. Claro, el problema es que no puedes poner un cebo con una vacuna con el virus vivo en el medio natural. No puedes poner un medio vivo de tuberculosis bovina porque la lías, ¿no? Entonces tiene que ser con virus muerto. Entonces eso es lo que se está estudiando ahora, se está haciendo estudios. Naker ha hecho algún estudio en ese sentido, en Asturias ha hecho también, y se ha demostrado que, bueno, que puede ser bastante
Sí, un bastante recorrido, fiable y básicamente. que puede dar bastante buen resultado el tema de vacunar a jabalíes, tejones y demás, es decir, a la fauna silvestre frente a la tuberculosis bovina con vacunas experimentales que se están experimentando ahora. Entonces, parece que va por ahí. Y también hay que empezar a exigir a los ganaderos que efectivamente blinden las zonas de alimentación de las vacas, que blinden las zonas de los bebederos, o sea, que no las dejen ahí que pueda entrar cualquiera, que pueda entrar un jabalí a Claro. revolcarse en la zona de bebedero de las vacas o demás. Entonces, claro, hay que, de alguna forma, ellos tienen que responsabilizarse. No puede ser que las vacas vayan por el monte y luego la culpa la tengan los tejones o los jabalíes, ¿no? Que ellos están ahí, que lo que están metiendo tú es a las vacas en su territorio, no el territorio de los tejones dentro de la explotación ganadera, vamos a decirlo así. Sí. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pero ya te digo, yo, desde mi punto de vista, esto de la tuberculosis bovina es uno de los problemas que ahora mismo no los tenemos aquí en el Estado español, pero que podríamos tenerlo y más como están yendo las cosas ya te digo, de retroceso de la conservación del medio natural y de la biodiversidad frente al sector primario, que bueno, pues estamos entrando en una dinámica, lo que decíamos del lobo, ¿no? Sí. Pues nos puede llegar a pasar en no mucho tiempo con el tejón si de repente en una explotación ganadera aparece la tuberculosis, porque cuando aparece la tuberculosis bovina en una explotación ganadera hay que sacrificar a todos los animales, ¿vale? Claro. Entonces todos los animales tienen que estar sacrificados y no se pueden reponer en no sé en cuánto tiempo, no me acuerdo en cuánto tiempo era. Entonces, bueno, sí que es un impacto bestial para la explotación ganadera en sí, pero hay que analizar un poco toda la cuestión. O sea, estamos mezclando la fauna, estamos metiendo la fauna doméstica, que a veces ahora con esto de los incendios, a mí me hace mucha gracia cuando hablan que hay que el monte está abandonado y el abandono es que ya no hay vacas en el monte o ya no hay cabras en el monte. Ese es el problema, seguramente, claro. ¿De qué estamos hablando, no? O sea, que el vamos problema a ver, no es que vaya uno y prenda fuego, que es lo que ha pasado. El problema no es que cada vez haya menos lobos, cada vez haya menos espacio forestal. El problema es que no hay vacas, no te jode. En fin, es que es tremendo. Entonces, bueno, pero oyes esos discursos, oyes esas cosas y entonces, joder, yo con el tema del tejón ya te digo, ahora mismo el tejón es una especie que está bien, no tiene, ya te digo, aparte de los atropellos y demás, pues no es una especie que tenga una problemática especial, es abundante, está muy bien y tal, pero el tema de la tuberculosis bovina yo creo que hay que seguirlo un poquito muy de cerca y ver un poquito por dónde van los tiros, por dónde van las cosas. El tema de la vacuna, ya te digo, yo creo que es a lo que hay que ir, a lo que hay que tender. Y desde luego aquí no se han dado casos de tuberculosis bovina achacadas al tejón específicamente o al jabalí o a otra especie silvestre, sino bueno, pues achacadas al ganado doméstico. Pero bueno, puede darse. Yo ya te digo, yo ahora mismo tengo mucho miedo por cómo están yendo las cosas. Ahora mismo la Unión Europea está planteando rebajar la protección de ciertas políticas, rebajar las políticas de conservación de la naturaleza. Hay una campaña de ecologistas en acción ahora mismo para que eso no se haga. La verdad es que vienen tiempos jodidos. La Unión Europea muy desde mi punto de vista no me gusta nada. Esa famosa agenda que parece que es tabú nombrarla, pero si te pones, a mí me dice, pero es que la agenda, yo me la he leído los 15 puntos que tiene y en el punto 15, si no me equivoco, pone la conservación, asegurarse la conservación de los espacios naturales, de las especies, y está haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la gente lea un poco porque lo estamos viendo, la desprotección del lobo, la desprotección de todas esa financiación de conservación se está eliminando, la del lince creo que se ha eliminado también. estamos entrando en esa dinámica, pues en el tema de los incendios ya te digo, se ha visto mucho, que bueno, la culpa de los incendios la tienen los ecologistas, que los incendios hay que apagarlos en invierno, o sea se están hablando muchas cosas como, claro, el otro día leía yo un artículo y decía, ¿qué queremos? Que plantear que hay que limpiar los montes, que hay que limpiar los bosques, ¿qué queremos? Claro, para que no haya incendios, que pavimentamos todo y dejamos los bosques, los árboles en alcorques, como en la ciudad, claro. Así no va a haber incendios nunca. Eso es como decía uno, ¿no? Nos cortamos un pie, o sea, nos cortamos la pierna para evitar un esguince.
O sea, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, es absurdo. Los bosques tienen que Eso. tener todo, tienen que ser biodiversos, La biomasa es esencial. eso es. Están hablando de eso, de biomasa. Vamos, o sea, no sé, están hablando de los bosques como una cosa, como, no sé, a mí me da mucho miedo. Están satanizando al matorral, cuando el Sí, matorral es fundamental para la cantidad de especies. O sea, la tejona esta que seguimos con radio tracking, por ejemplo, sí, a veces dormía en el matorral, sí, no dormía en tejoneras, o sea, a veces en el matorral que había entre fincas, que había zonas de matorral y tal, se metía allí en matorral donde tú no podías entrar, ella sí, y ahí se quedaba a dormir durante la noche, ¿no? O sea, perdón, durante el día. Entonces, que tú no podías entrar, que igual había una tejonera ahí, no lo sabemos, ¿no? Pero eso los pasa radiotracking estaba ahí. eso pasa por Entonces, hablar sin saber. El claro, matorral, como bien dices, es el reservorio de herpetos, de insectos, de mamíferos, de carnívoros. Es esencial la biomasa bueno, porque también, incluso el que haya más biomasa en un bosque evita incendios porque no está tan árido, se mantiene la humedad. Es que hay humedad. Y oxigenación luego ahí. el matorral es el que te permite hacer suelo para que luego crezcan los árboles. Claro, Si no permites que para haya un bosque matorral, no maduro. van a crecer los árboles. O sea, claro, el matorral es fundamental para ir haciendo ese suelo para que después el árbol tenga esa capacidad de crecer y de estar de madurar La en gente que dice eso tiene una visión no tiene una visión de la conservación, tiene una visión de la explotación o del aprovechamiento, o cinegético o ganadero. Entonces su cosmovisión del bosque es, no, tiene que estar despejadito para que yo pueda ir a cazar o para que yo pueda ir a hacer ganadería o para que yo pueda pasear, pero desconoce toda la importancia, como bien dices, del sotobosque, que es esencial. Si te cargas eso, Sí, no va a haber bueno, un bosque pues maduro. claro, no, y luego hay mucha demagogia, o sea, y aquí entramos con el tema del lobo, por ejemplo, y aquí en Uf, Euskadi se ha llegado a decir que había que eliminar al lobo porque había que mantener los pastizales, ¿no? Porque si no, si entraba el lobo iba a acabar con la ganadería extensiva y entonces los pastizales, que son hábitat de interés comunitario, donde muchas especies dependen de los pastizales, que es cierto, claro, si aparecía el lobo, los pastizales iban a desaparecer y entonces que había que eliminar el lobo para proteger un hábitat de interés comunitario como son los pastizales. O sea, una cosa surrealista total. O sea, yo eliminas una flipo, de especie de verdad. interés comunitario para favorecer unos hábitats de interés comunitarios que están, vamos, o sea, una cosa, ya te digo, totalmente surrealista, ¿no? Luego el gobierno vasco sacó un informe, curiosamente, donde decía que precisamente los pastizales en Euskadi, cada 6 años, todas las comunidades autónomas tienen que hacer un informe de cómo están los hábitats de interés comunitario y las especies de interés comunitario para mandar al Estado español y que el Estado español mande a Europa, ¿no? Es el Sí, informe sexenal que estábamos sexenal, esperando ahora sí, 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 sí. del lobo, ¿no? Entonces, lo mismo que se hace con el lobo, hay que hacer de los pastizales, hay que hacer de los matorrales, hay que hacer de los hayedos, de los marojales, de todas las especies de interés comunitario, ¿no? Y entonces el gobierno vasco hizo un informe donde decía que los pastizales de montaña estaban muy bien en Euskadi, que los que estaban peor eran los pastizales de siega, que son en los fondos de valle donde no están los lobos, en los pastizales de siega de la zona cantábrica, más cantábrica, de Vizcaya, Guipúzcoa y algunas zonas de Álava, pero que es donde no entra el lobo, y sin embargo el matorral estaba en un estado de conservación desfavorable, ¿no? Es decir, que Fíjate. bueno, que nos estaba planteando que algo estaba pasando ahí porque bueno, había un exceso de ganadería que estaba afectando al matorral. Anda. Entonces, fíjate, o sea, eso es lo que eso es lo que sacó el gobierno vasco hace tiempo, ¿eh? Un poco Claro. bueno, que nos sirvió a nosotros de argumento para rebatir el tema del lobo con los pastizales, ¿no? Pero bueno. Claro, y cuando se habla Pero de ya te digo, todo, ahora cuando se habla mismo, del impacto, Andrés, cuando se habla del impacto, en ningún informe vas a ver el impacto que genera la caza, el impacto que genera la ganadería, porque claro, todos esos pastizales, todos esos llanos donde debería haber matorral, está lleno de mierda y nadie dice nada de, por ejemplo, especies como el desmán ibérico, que yo hice el podcast el otro día. Nadie dice nada de lo que hace la contaminación por ganadería en las rías, los riachuelos, en los ríos, en los meandros, en los que habita el desmán, que está en peligro de extinción crítico. Hay contaminación de agua por mierda de vaca y por purines. O de cabra o de cerdo. Nadie dice nada de eso.
No es que nadie lo diga, sino que cuando lo dice alguien, bueno, lo tachan de yo que sé qué, porque sí que ha habido gente que ha dicho que la ganadería extensiva, ¿eh? Lo No, crucifican. tiene un impacto muy importante sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático bueno, y los han tachado de todo, ¿no? A ver, sí, sí. Yo recuerdo siendo chaval, cuando iba al campo, ibas al campo, te encontrabas un riachuelo en el monte y bebías agua de él. Y no pasaba nada, no pasaba nada. Ahora bebes agua y te pasas 2 días Y te mueres. que no te levantas del baño. O sea, que Sí, eso es así, eso es así. sí, sí. Y eso no es por culpa del matorral, eso no es por culpa del lobo, eso no es por Claro. culpa del corzo, no es por culpa del jabalí, y eso que tenemos una plaga de jabalís, Sí, de sí. corzos y tal. No, no, eso es un problema efectivamente de nitratos, fosfatos, de la mierda de vacas, que es así. Es que tenemos vacas por todos los lados. Yo recuerdo hace unos años que estábamos haciendo un estudio del búho real, que el búho real también es una especie que para estudiarla es un poco compleja, porque a simple vista es difícil de verla, ¿no? Tienes que hacerlo mediante escuchando en época de celo, cuando los búhos hacen el bubú. Entonces tienes que estar ahí en el monte. Joder, yo estaba en algunas zonas donde solo oía cencerros. Era imposible oír nada porque solo se oían cencerros. O sea, nos Parque tuvimos que temático ir, de pues, vacas. una espera allí y dices, pero si es que no oímos nada. Clon, 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 y dices, joder, pues es que no, es imposible oír nada. O sea, y era una zona muy alejada de núcleos urbanos, muy alejada de todo, y era imposible hacer una escucha de búho real ni de nada prácticamente, porque solo se oían cencerros, ¿no? Sí, En fin. la gente tiene que empezar a cambiar un poco el chip porque esta gente se ha adueñado del campo y ya no cabe nada más. O sea, es superpoblación de osos, de lobos. Dentro de poco vendrá el tejón, como bien dices, seguramente algún sindicato agrario ganadero empezará a meterle mierda al tejón cuando moleste. Y nadie dice nada que hay superpoblación de vacas, ni nadie dice nada de todo eso, ni superpoblación de lo que tú quieras. Así es. Sí, bueno, nos decían, fíjate, se habla mucho de la España vaciada, de que no hay ganado, de que los montes están sucios, de que porque no hay ganado y tal, y curiosamente, yo no sé si era Alberto Fernández de Astel, creo que nos dijo una vez en una charla, ¿no? Nos dijo que en la cordillera Cantábrica, donde ha habido esos incendios ahora también y tal, hay una densidad mayor de ganado doméstico que en el Serengeti de ungulados silvestres. Y fíjate que ya hemos visto documentales de ungulados silvestres, que aquello es miles y miles de ñus, de cebras, de jirafas, de todo. Bueno, pues en la cordillera cantábrica hay más densidad comparativamente de ganado doméstico Es que en brutal, el ¿eh? Serengeti de ungulados silvestres. Entonces, O sea, nos dices, reímos, pero, ¿de qué pero estás es... hablando? ¿De qué abandono estás hablando? Lo que Sí. pasa es que, bueno, pues bueno, en fin, sin comentarios. Nada, Andrés, es un tema que yo pienso que hay que empezar poco a poco con paciencia y con vaselina, hay que empezar a meterlo en las mentes de la gente y ya está, aunque va a chocar, ¿no? Porque yo me llevo insultos todos los días y bueno, vosotros también, todo el mundo que habla de esto se mete en la boca del lobo. ¿Vale? Y bueno, pues hay que empezar a quitar mitos y a decir las cosas como son, pero aunque jodan. Pues nada, Andrés, no te robo más tiempo. Me ha parecido muy interesante el tejón. Y por cierto, yo no soy nadie, ¿no? Pero si os puedo ayudar de alguna forma a dar a conocer ese estudio que hicisteis de lo que me has comentado de las carreteras y demás, o si se puede hablar con alguien y darlo más a conocer, porque me parece algo muy necesario. El tema de los atropellos yo es algo que comento mucho en el canal y a mí me preocupa mucho. Y si os puedo echar un cable en cualquier cosa o se puede hablar con alguien de la Diputación, no sé. Bueno, lo que podemos hacer es otro día hacemos un podcast específico de este tema, porque ya te digo, tenemos muchísimos datos, tenemos mucho y bueno, y lo que se hizo en Álava es un ejemplo de lo que se puede hacer en otros sitios que ya se han hecho, que estos estudios Sí, se han hecho en muchos sitios y tal. Pero bueno, como tenemos los datos en Álava y tal, de los bichos que cruzan, de las limitaciones que hay, del número de animales atropellados en una carretera tan importante como la Nacional 1 o la A1 en Álava, ¿no? Que bueno, pues de esos datos como los tenemos, pues vamos, si quieres otro día, pues quedamos y hablamos de ese tema, porque yo creo que es muy importante, porque en las carreteras, además de la sí, mortalidad directa,
provocan una fragmentación de hábitat bestial y bueno, tienen unos impactos muy importantes. También hicimos un estudio en su día del impacto que tienen las carreteras sobre la red Natura 2000, ¿no? No solo de atropellos, sino de eso, de fragmentación, de ruidos, de contaminación, de incendios forestales, por ejemplo. Vimos que hay algunos de los incendios forestales que se producían en Álava estaban ligados al borde de las carreteras. Es decir, que bueno, los impactos de las carreteras son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, si quieres algún día, pues hablamos de este tema sin ningún problema. De acuerdo, de acuerdo. Pues nada, gracias por pasar por aquí y espero que a la gente le haya gustado, que ayude un poco a difundir el vídeo, que le dé like, que se suscriba. Y nada, Andrés, gracias por presentarnos a este magnífico animal, ¿eh? Sí, pues eso, lo dicho, es una especie espectacular que es muy fácil de por lo menos ver las huellas, verle a él no, evidentemente. Yo no invito a la gente desde luego a hacer esperas ni a poner cámaras de fototrampeo en las tejoneras. Todos los vídeos que ha sacado proceden de estudios de investigación que tenían sus permisos pertinentes para poner las cámaras de fototrampeo ahí, porque estábamos haciendo un estudio específico del tema. Entonces eso también hay que tener cuidado, ¿vale? No podemos ir a donde las tejoneras a molestar las tejoneras, a hacer esperas, a poner cámaras de fotos y demás, ¿no? Todo, ya te digo, todos esos vídeos que hemos puesto tenían sus autorizaciones administrativas de la Diputación Foral de Álava en este caso y en ese sentido hay que protegerlos y hay que tener cuidado, ¿vale? Perfecto. Pues nada, Andrés, gracias. Venga, pues nada, Agur. venga, agur.